Queridos amigos, ¿para qué sirve un archivo parroquial? Hoy que tantas quejas encontramos en las parroquias de los papeleos que hacen falta para cualquier sacramento y que hay que ver en la iglesia lo que complica la vida con la burocracia. Pues miren ustedes, hoy les queremos demostrar la utilidad que tiene un buen archivo parroquial. No solamente para el momento, para registrar el sacramento que en ese momento se ha celebrado, sino para muchas otras cosas. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Mariano Ganfonina. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes, Adrián. Mariano es delegado sindical de la Universidad de Sevilla, pero en su afición le ha ido poco a poco creciendo una afición que era desconocida por él. Sí. Él es jerezano de raíces lebrijanas, puesto que su abuelo pertenecía a una familia de cantareros, algo tan típico en Lebrija. Y una vez, pues, se le ocurrió empezar a investigar sobre su apellido, sabiendo que esos orígenes los podía encontrar. Sabemos todos que Ganfonina es un apellido de muchísimas familias de Lebrija, pues, y si no lo saben, pues ya hoy se acaban de enterar, con lo cual, como él, se acercan a un archivo parroquial, en este caso el de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva de Lebrija, para interesarse por su genealogía. Y de ahí empieza a observar la riqueza que eso supone. ¿No es así, Mariano? Es así, así fue. Yo empecé este proyecto, empecé a ir por Lebrija en el año 2008, que ya ha llovido. Y bueno, en principio, como tú has comentado, pues eso, movido por la curiosidad de esto de dónde venía, porque en mi casa siempre se había dicho que era un apellido italiano, ¿no? Esto viene Ganfornina, suena como así. Sí, sí. Bueno, papá, pero esto habrá que aplicar un poquito el método científico a esto. Claro, entonces, hombre. pues me voy para allá un día y bueno, voy lógicamente al archivo parroquial, que es donde están los registros más antiguos. Y después de un par de años de trabajo allí simplemente dedicado a averiguar el origen del apellido, pues claro, a base de ir allí, pues me doy cuenta de la riqueza que tiene ese archivo. Este archivo los primeros registros de bautismo son del año 1509. Es un archivo que no ha sufrido otras incidencias como otros muchos archivos en España, ni con la Guerra Civil, ni con la Guerra de la Independencia, con los franceses. Entonces, bueno, pues está completo, lo que se dice, prácticamente completo. Puede haber alguna laguna de un par de años, pero está prácticamente completo. Y aparte, bueno, no solo tiene los registros parroquiales, sino tiene los registros de bautismo, de matrimonio y de función, los cuadernos de padrones, sino un montón más de documentación que está en el archivo. Entonces, y que no se encuentra en ninguna administración civil del pueblo. Claro, no porque, claro, en concreto, lo que son los registros de nacimientos, de función y demás, y de matrimonio, en el ayuntamiento, en lo que es la administración civil, empieza en concreto en Lebrija en 1840, 30 años antes, como otros muchos ayuntamientos de España, antes de la creación ya del registro civil como tal. Pero, sin embargo, pues en la parroquia, ya en este caso de Lebrija, pues 1509, como que bastante antes, ¿no? Entonces, me hablabas que de esa manera se puede reconstruir no solamente la historia, sino incluso la geografía. Sí, porque, claro, en ese cúmulo de información, no solo genealógica, sino de tipo histórica que hay en ese archivo y en otros muchos archivos de parroquiales, ¿no? Por ejemplo, están los libros de fábrica, que son los libros de la contabilidad de la Iglesia en ese momento. Ahí viene, pues, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues que si la estatua de Alonso Cano que preside la imagen de la Virgen de la Oliva. De la Oliva, pues ahí aparece que se le encargó, que costó tanto, pero no solo los grandes acontecimientos como puede ser sino cuánto costaba el litro de aceite para las velas, de Qué todo. Importante, fíjate. Entonces, de ahí sale mucha historia genealógica, familiar, histórica, epidemiológica, si me apura, ahora que están los temas pues como claro, están, también, porque aunque imagino, no suele aparecer las causas de defunción en los libros parroquiales, pero algunas veces sí, pero sí hay estadísticamente una información tremenda. Los cuadernos de padrones te dan una información, son los antecesores de los actuales padrones. Claro. Se usaban en su momento, y en Lebrija en concreto llega hasta 1800, finales de 1800, incluso principios, estoy hablando de memoria, era quién vivía en cada casa,
y dónde vivía, o sea, y cuáles eran los miembros de cada familia, con lo cual, bueno, es un... Hombre, el motivo era saber, la Iglesia necesitaba saber, pues, cuántas personas estaban en condiciones de confesar y comulgar por Pascua de Resurrección, porque es la época. Y ahí también se ve la práctica sacramental claro, de los cristianos de esa época. Es la historia de Lebrija, hablando de este archivo, la historia de Lebrija metida allí entre 4 paredes. O sea, la principal fuente para poder reconstruir la historia de Lebrija. La historia de Incluso Lebrija. me decía, fuera de micrófono, que incluso poder hacerse un mapa. O sea, que incluso alguien también colaboró contigo. Sí, bueno, nosotros, una vez que ya nosotros... Esto, en principio, lo empiezo Hablas de nosotros por un equipo. Claro, por un equipo, porque aunque yo he comentado ahora mismo que, bueno, que empiezo yo solo, pero obviamente cuando yo le planteo a Adrián en su momento, mira, se puede hacer algo por la digitalización de este archivo, inmediatamente empecé a formar un equipo, porque yo era consciente de que eso no lo puede hacer una persona solo. Y entonces, pues bueno, pues por ejemplo, uno de los miembros del equipo es un arquitecto que vive en Dos Hermanas, Juan Antonio Caro, y claro... al mismo tiempo que planteamos este tema de la digitalización, Adrián nos puso en contacto en su momento con el anterior secretario general y canciller, Francisco Román. Cuando dices Adrián, te estás refiriendo a mí en mi etapa de párroco de Lebrija. De Lebrija, claro, porque... lo cual agradezco enormemente, porque si no es por eso, pues a lo mejor no estamos aquí hablando. ¿Y dónde habéis llegado desde entonces hasta ahora? Desde entonces, que cuando se dice que llevamos 10 años con esto, Dios mío, pero bueno, es así, esa es la historia. Entonces, qué bonito. Bueno, pues claro, en este equipo nosotros lo primero que planteamos fue que el coste que llevara este proceso de digitalización no iba a correr a cargo de la Iglesia, sino que nos íbamos a buscar nosotros la financiación. Entonces hicimos incluso una campaña de micromecenazgo. Ahora parece que si nos dices crowdfunding parece que no has dicho nada. Totalmente, pero es micromecenazgo. Totalmente. ¿Vale? En castellano es micromecenazgo. Entonces, pues bueno, se usan sistemas que se llaman de recompensa, donde el micromecenas siempre aporta una pequeña cantidad o muy grande, depende de lo que quiera, pero recibe siempre algo a cambio. Y como nosotros habíamos digitalizado también, lo que pasa es que esto no es del archivo parroquial, del archivo municipal, pues él es un arquitecto que se dedica a hacer reconstrucciones de planos históricos y a través de los datos, tanto del padrón parroquial como del padrón municipal, pues se dedica a hacer un plano de la Lebrija el archivo de Catastro de Ensenada es de 1750 y tanto el archivo. Es la época en que se hizo en toda España. Bueno, pues, pero no hay un mapa de la época. Claro, pero con los datos de los archivos... ¿Lo ha podido reconstruir? Sí, lo ha podido, porque ahí viene cuántas calles había, cómo se llamaban las calles, qué vecinos vivían en cada calle, qué medida tenían las casas, tantas varas de ancho por tantas varas de fondo. Pues con eso, contrastándolo con la planimetría actual de Lebrija, hombre, hablamos de la Lebrija intramuros, ¿vale? Claro, totalmente. Entonces, pues Mariano, no. muchísimas gracias, sobre todo por justificar la importancia de un archivo parroquial y bien llevado, y sobre todo también porque en tu trabajo, que no es es decir, en este tiempo que le has dedicado, le vas a dejar un legado a la Iglesia, que es la digitalización de un archivo que ya, pese a cualquier cosa que nos pueda pasar, va a quedar ya siempre para los restos y para poder seguir haciendo. El objetivo principal es ese, que esté disponible y consultable, va a estar allí en la parroquia, en la propia parroquia, y aquí en el Arzobispado de Sevilla también consultable. Pues muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues nada, gracias Adrián, a ti. Hasta luego. Nos despedimos, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. Muchas gracias por haber estado ahí y escucharnos. Nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere, y esta pandemia nos lo permite. ¡Feliz fin de semana!